Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier parte del mundo que nos ven. Gracias por estar en la señal de Retintos y Papeles y de Radiovisión 106.1 frecuencia modular, así como en la plataforma del programa o de la emisora de la radio Entre Tintas y Papeles. Hoy tengo la presencia de Pedro Antonio Cornejo Calderón, un hombre que ha activado en la política ecuatoriana, le conozco desde los años universitarios, que ha estado siempre tratando o defendiendo los derechos de las colectividades y los grupos vulnerables. Solíamos salir a las calles justamente a reclamar las situaciones que considerábamos injustas, pero hoy las calles están en silencio, Pedro. Las calles no están haciendo conocer su voz, haciendo conocer su posición debido al miedo, debido a la falta de organización. ¿A qué atribuyes tú este silencio que en algún momento es contagioso? Repito, por el miedo, por la desinformación. Bienvenido, Pedro. Buenas tardes. Gracias, Marco. Buenas tardes. Muchas gracias y saludo a tu audiencia. Eh, Bien, respondiendo a tu pregunta, debo indicarte que hay un fenómeno multicausal allí. Efectivamente, uno de los elementos a ser considerados es el miedo que está generado en la población sobre la forma, ¿no es cierto?, que el gobierno articula su gestión política. Es decir, la persecución política a todos quienes se opongan o sean contrarios a su gestión, indudablemente es gravitante. Creo que el ejemplo más sintomático es el del alcalde de Guayaquil, y ello ha significado, si el alcalde de Guayaquil puede ser afectado de esta forma, pues cualquier ciudadano común tiene miedo a poder reaccionar y demostrar su desafecto frente a las medidas del gobierno. Pero creo que también aquí hay que entender algo. Es decir, el gobierno no actúa solo. Hay una oposición política, hay fuerzas políticas y hay movimientos sociales que articulan la vida política del país. ¿Qué está pasando con esas fuerzas, con sus movimientos sociales? A mi modo de ver, definitivamente ello obedece a que no hay un liderazgo visible, coherente, sensible a las demandas, necesidades de la gente. Las organizaciones políticas y los movimientos sociales han perdido su conexión con el territorio y con la ciudadanía. No son capaces de escuchar activamente lo que demanda la ciudadanía y peor aún, de enarbolar sus luchas y hacerlas efectivas como parte de una plataforma de lucha que pueda llevarles hacia mejores causas. Entonces, si no hay eso, y si no hay un discurso político coherente que genere esperanzas, que haga ver que hay alternativa al gobierno, es indudable que la gente ve que la salida a las calles no es su alternativa. Pero sin embargo, hay que tener claro una cosa, la gente sí se expresa y sabe dónde se expresa. Ujú. Creo que la última acción donde hubo el rechazo a las propuestas del Ejecutivo fue claramente síntoma de eso. Es decir, la gente aprovecha ese espacio donde está solo ante las urnas, expresa su votación y su posición contraria a la política del régimen. Bien, correcto. El miedo, estamos, la desorganización social, la falta de empatía, en fin. Pero ¿cómo impacta el discurso emitido por el presidente de la República y sus colaboradores, aupados por ciertos medios de comunicación? ¿Crea esto duda, crea esto una desesperanza o al mismo tiempo decimos estamos muy bien, el presidente ha hecho esto, el gobierno ha hecho lo otro? El discurso es falaz, el discurso nos lleva a conclusiones erradas. Totalmente. Efectivamente, el discurso es ese, tiene ese propósito, generar zozobra, desesperanza, parte de un hecho, ¿no es cierto?, de plantear un relato. Aquí se ha planteado un país que no existe, solamente en el relato gubernamental. Y entonces eso posicionan, apoyado por algunos medios de comunicación que indudablemente no cuestionan al relato gubernamental. La gente es sensible de que efectivamente no hay gestión, pero sin embargo, la acción esta que simula que está combatiendo al narcotráfico, a la minería ilegal, etcétera, em,
la hace ver a la gente como que definitivamente el gobierno actúa, que el gobierno está teniendo mano fuerte, que el gobierno quiere hacer una gestión. Y esto encubre absolutamente todo, la ausencia y el faltante de las otras cosas. Y el grave problema es de que, en definitiva, tanto la ciudadanía como las fuerzas de oposición lo que hacen es recoger el discurso del Ejecutivo y trasladar inmediatamente para hacer forma del debate. Entonces, la coyuntura se articula como una forma de respuesta de la política y eso no es así. Entonces, no hay una comprensión de las fuerzas políticas de que tiene que darse una respuesta estratégica al régimen, salirse de ese relato oficial y entrar ¿no es cierto?, a plantear lo que realmente le hace falta a este país. La polarización que vivimos en la política ecuatoriana, resultado de los diferentes mensajes de los diferentes actores políticos, hace que nosotros tengamos dos posiciones, o correístas o procorreístas, o somos novoístas y se radicaliza, fundamentado a lo mejor en la persecución, en el miedo y un poco en la desesperanza en los partidos políticos que, como tú dices, no demuestran un liderazgo claro. Sí, eso es cierto. A ver, este posicionamiento y este fraccionamiento del país, digo, posicionamiento de esta dicotomía entre correístas y anticorreístas, es un hecho que viene posicionándose casi, ¿no es cierto?, un periodo de los 10 años. Ujú. Esto viene desde Lenin Moreno hasta esta fecha. Entonces, se ha posicionado primero, ¿no es cierto?, de decir, la única forma de reconstituir la democracia y de poder responder adecuadamente a la gente es, ¿no es cierto?, combatiendo a la corrupción, combatiendo a los narcos traficantes que hoy son narcopolíticos y, ¿no es cierto?, enfrentando al gobierno de la Revolución Ciudadana o fue de Alianza País, que ese fue, ¿no es cierto?, el gobierno que al final destruyó todo lo que supuestamente estaba bien en este país. Ese relato se ha vendido, ese relato se ha ido posicionando, pero también hay que sentir en esto, las fuerzas se han quedado cómodas y se han sentido bien que hay esta polarización, porque al final la polarización se ha puesto entre el Ejecutivo, ¿cierto?, por un lado, y una fuerza muy visible que es la de la oposición, y se ha puesto como fuerza única, cuando a la final no se comprende que más allá de convertirse en una fuerza real de oposición, que la es, debe, ¿no es cierto?, entrar a acumular fuerzas, a sumar voluntades, a ser justamente como fuerza visible de la oposición, un papel de articulador de los otros sectores para enarbolar una bandera de un frente nacional que piense, ¿no es cierto?, en lo que es la salvación de este país, en luchar por la democracia, en defender la Constitución, en luchar por la institucional democrática y la estabilidad democrática. No es que nosotros defendamos exclusivamente la democracia liberal, no, pero es lo que vivimos, es lo que tenemos. Y consiguientemente eso tenemos que defender porque es el espacio que nos permite actuar. Bien, correcto. Además de eso, no sé si compartas conmigo, divergir también es bueno en las entrevistas, en el sentido de que se ha desnaturalizado tanto la situación o el servicio del político. Ahora el político es asimilado de alguna forma como un aprovechador, como un avispado, como un vivo, que no tiene ideología, en fin. Entonces, esta falta de claridad en las ideologías, esta falta de exposición de los directivos de las diferentes organizaciones afecta a la oposición, entre comillas. Claro que sí. Y fíjate que esto es falaz también en el argumento. El gobierno aparece, ¿no es cierto?, es como fuera un gobierno neutro, no político, incluso vendiendo la idea, ¿no es cierto?, que es de centro izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha, no solamente aquí, sino mundialmente, ha copado el espacio de la disputa del sentido común, de la disputa de la cultura, de la formación de las masas, y entonces de esa disputa ha planteado algunas tesis que son fundamentales: libertad, propiedad, democracia, en fin, pero desde el punto de vista de ellos. Y lo que han hecho las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, los movimientos sociales, es la huida hacia atrás. Se han sentido arrinconadas y se han sentido débiles de poder enfrentar a eso. Y ahí es el hecho fundamental. Se ha perdido el discurso del sentido común y consiguientemente a lo que a nosotros nos interesa este rato es disputarnos de eso.
¿Qué entendemos nosotros por esos valores de democracia, de trabajo, de libertad, de familia, de la religión, etcétera? Todas esas cosas que la gente ya le tiene metido en la cabeza solamente desde la visión de las derechas, la izquierda ha dejado de perder. Ya no se diga unos principios, ¿no es cierto?, digamos, ideológicos que al final le sustentaban para las épocas del 60, 70, 80. No, eso ya no. La gente cree que ya no hay como hablar de eso, que es muy difícil que la gente lo entienda. No, la gente la entiende, pero somos capaces de eso transformarle en lo que hoy necesita la gente, lo que Perfecto. hoy requiere la gente, lo que hoy podemos hacer y lo que podemos transformar. Ahora, habíamos dicho nosotros como dos premisas anteriores que el público, el pueblo vive de miedo y vive a través de los discursos que de alguna forma alientan esperanzas, pero estos grandes anuncios publicitarios, las cadenas nacionales, los discursos, son únicamente anuncios pero no hay soluciones. Quiero decir que sí baja la inseguridad, que ha bajado el desempleo, que no ha crecido la inflación, que somos un país cumplidor con el Fondo Monetario, en fin, pero está el gobierno utilizando en forma fraudulenta las redes sociales para impulsar este tipo de visión. Solamente con esa capacidad para poder cumplir lo que estás haciendo. Solamente así puede hacerlo. Si es que no tuviera todo ese aparataje, indudablemente no podría tener el espacio de cobertura y de llegar a la gente de la manera como llega. Pero no nos olvidemos de que la ciudadanía de alguna forma viene expresando una posición contraria al régimen. Mm. Si bien es cierto, el gobierno todavía mantiene un voto duro, digamos, un sector muy afín, que es del 30%, hay un 70% que indudablemente no está afín con la política del gobierno. Ya, No cree, siente los problemas, es decir, todos los días vemos que el problema de la medicina, el problema de la educación, el problema del desempleo, etcétera. Puede que los medios no lo grafiquen diariamente, pero las redes sociales, en cambio, también sí, como fuerzas alternativas, levantan esas acciones y demuestran y evidencian los problemas. Entonces, hay una fuerza de oposición, que no necesariamente implica que está esa oposición reflejada en un solo sector, no, pero a la final es el 70% de ciudadanos no comulga con las tesis del gobierno. Ha bajado el gobierno. Recuerda tú, desde cuando inició el gobierno, cuál fue el índice de aceptación que ujú. tenía al que tiene actualmente. Entonces, es sintomático que ahí hay un desgaste que debe ser aprovechado y debe ser catapultado de mejor manera por los sectores de oposición. Correcto. Ahora, nosotros, yo no entiendo cómo las personas, el pueblo que sufre la crisis económica y el impacto de la alza de combustibles, de la falta de trabajo, en fin, pueda responder al presidente con algún tipo de apoyo. No entiendo, porque ya no alcanza a los salarios, todo sube, cada vez es más difícil sostener un hogar. Sin embargo, desde las fuentes oficiales hablan de una recuperación. Al pueblo a lo mejor nos creen giles, nos creen que debemos tener una posición pasiva. Este discurso está dando resultado, Pedro, para que las personas, incluso de clases sociales eh, económicamente medias, respalden incluso con pasión al gobierno de Novoa. Claro que sí, porque esta posición que nos ven así en la forma que tú señalas, lo hacen desde Lenin Moreno. Si los gobiernos lo que han hecho nosotros es destruir todo lo que hizo un gobierno, bien o mal, pero lo hizo, nosotros han tratado de destruir, han tratado de desprestigiar y han tratado, nosotros, de señalar de que solamente se ha hecho con corrupción. Pero es sencillo, o sea, romper ese discurso, perfecto. Si ese gobierno hizo tal cantidad de obras, robando tanto como hicieron, entonces preguntarnos ahora, ¿qué es lo que han hecho entonces los gobiernos de Febre, digamos, de Lenin Moreno, de Lazo y el actual gobierno, que teniendo tanta plata, no invierten en ninguna obra? ¿Y qué es lo que ha pasado?
Entonces, pero aquí no es de que hay corrupción, no. No es que el dinero está en paraísos fiscales, no es que aquí en este país no se lava dinero, no es que aquí no hay banano y drogas en las cajas de banano, no, en absoluto. Esas cosas pasan desapercibidas. Lo único que se demuestra es una mentira, ¿no es cierto?, posicionado. Pero yo creo que a veces esto hay que comprender. Y aquí esta gran escritora Arendt señalaba una cosa para hacer el análisis de lo que era el nazismo. Y fíjate tú que en esa Alemania que le planteaba esa posibilidad un país, asimismo, boyante, próspero, luminoso, etcétera, que señalaban, le llevó a todo el mundo, ¿no es cierto?, a sumarse al fascismo y a levantarse a política de guerra y de oposición. Y luego después ese pueblo tuvo que ver, ¿no es cierto?, semejante desastre y ver las cenizas de sus casas, de sus hogares. Pero es así como juega esta pedagogía de la dominación que hace que las gentes, ¿cierto?, pierdan sentido. Fíjate tú, no hace pocos días, un cuencano, economista, analista económico, señalaba que este es un país de clase media y que de promedio este país la gente tiene, ¿no es cierto?, $1,600. Cuando todos los análisis serios señalan que, ¿no es cierto?, ni siquiera el salario básico permite, ¿no es cierto?, cubrir la canasta básica de los Ujú. ecuatorianos. O sea, si eso te venden con tanta desfachatez, es de que efectivamente ellos saben porque eso puede posicionar, porque todos les replican y todos dan eso por valedero. Bien, correcto. Estamos clarísimos de entonces este discurso que llega a sectores populares y hace que se inmovilice, pero realmente el ciudadano está viendo esta recuperación económica, el ciudadano está claro de lo que está pasando y aquí entra un problema grave, querido Pedro, el empleo. Miles de jóvenes no encuentran oportunidades y muchos nuevamente están migrando, ya no por el Darién, pero de otras formas. ¿Crees vos entonces que la migración solucione al problema de la falta de educación de cupos de una universidad, el abandono estudiantil, Pedro? No, pero definitivamente eso es lo que nos ponen como castigo, porque mm, recuerda tú que desde Moreno hasta acá, lo que están haciéndole al pueblo es castigarle por haber tenido el atrevimiento de designarle a un gobierno de un coste distinto al que venía gobernando. Entonces, lo que dijo Lazo una vez, que así nos cuesta la economía, con tal que tengamos que destruir el gobierno, eso es lo que están haciendo. No les importa absolutamente nada. Y es más, vía ese mecanismo, lo que hacen, ¿no es cierto?, es entregar a las empresas privadas y a grupos privados claramente determinados y apropiarse de bienes y recursos del Estado. Pero a vista y paciencia de todos. Y aquí no pasa absolutamente nada. La gente es consciente de ello. Y no solamente fijemos ahora la migración externa, pero también hay una migración interna y muy fuerte. La gente migra hacia cualquier lado donde tenga al menos la posibilidad de hacer algo o crea que tiene la posibilidad de hacer algo. Ujú. Y esa es la realidad. Entonces, nuestra gente lo que está demandando y lo que está buscando es alguien que le dé esperanza, que le haga pensar que hay cómo construir un país distinto, que hay cómo volver a recuperar los espacios ganados, también teniendo una posición autocrítica sobre las cosas para no volver a cometer los errores que a lo mejor se cometieron, pero para saber de que un país distinto es posible ser construido. La gente sabe que hoy día tiene una posibilidad real de tener una participación política. La gente ha empezado a tener nuevamente una participación política. Bien, Claro, ahora, sí, dime, por Marco. otro lado, no sé si esta falta de credibilidad en la Asamblea Nacional, en el Ejecutivo, en la justicia, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Electoral, en fin, y el desgaste sumado de la clásica, de la clase política nos llevan a la inmovilización, no por temor también, sino porque existe una especie de saturación de los diferentes públicos, Pedro. Correcto, lo que tú señalas es lo correcto. Efectivamente, todos esos factores están presentes. Eh, Justamente la posibilidad de que la derecha pueda cuajar
en las mentes de la gente es esto. Ellos quieren que esto provoque un apoliticismo, que la gente sea parte de la política, que la gente no discierna que hay, ¿no es cierto?, posiciones ideológicas de un lado y de otro, claramente establecidas, unas defendiendo una cosa y otros, otros valores. Ese es esa política. Y claro, están posicionando. Aquí nos dicen, ¿no es cierto?, no hay líderes, aquí no hay política, aquí no hay debate ideológico, aquí no hay absolutamente nada. Se dice, hay que ser prácticos. Aquí en este país requerimos esto. Y entonces nos las toman la televisión, supuestamente entregando becas, le entregan a una persona una beca y ya venden la idea como que eso, ¿no es cierto?, han sido 200,000 becas en el nivel del país. Sí, 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 Entregan sí. una casa y dicen, ¿no es cierto?, que se han entregado miles de casas para el país y que es el nuevo Ecuador. Esto es así. Pero entonces también lo que tú señalabas con la asamblea, fíjate tú, el problema es que allí, ¿no es cierto?, en esa asamblea, tenemos una oposición que se queja de que no le dan la palabra, de que no le dan chance de hacer las cosas, y se pasa en esa queja, pero no hace una real oposición, no nos demuestra su agenda legislativa, no le hace notorio el enfrentar la acción política del Estado con la nueva acción que se quiere hacer y de enfrentar de ese lado y ofrecer alternativas. Entonces, la gente de ese lado está confundida y obviamente cree que todos se aprovechan, que todos los políticos son iguales, de que no hay posibilidades de que con la política se pueda salir. Bien, dentro de esta conversación que tenemos nosotros, voy a poner un punto adicional. En el extranjero se le condecora al gobierno, entre comillas, se le condecora, y esto hace que se proyecte una imagen hasta cierto punto aceptable en el Ecuador, en el extranjero, pero nosotros vemos que hay una desconexión total entre el Ecuador político y el Ecuador real. A más de eso, la lucha antidrogas, en fin, no ha sido reconocido por los gobiernos de extranjeros. Tanto es así que 12 países han entrado de América a colaborar con el sistema americano, pero de la lucha contra la droga, pero al Ecuador no se le toma en cuenta. Es decir, es puro pantalla, puro nombre. No hay políticas públicas que hagan creer que efectivamente avanzamos hacia alguna situación o vamos a arribar a un puerto que sea saludable para los ecuatorianos. Claro, pero esto es, verás, parte de una estrategia imperial norteamericana. Mm, Fíjate tú, el gobierno de Milei cumpliendo los mismos propósitos, el gobierno de Katz en Chile haciendo lo mismo, haciendo las mismas cuestiones, la misma forma de gobernar, los mismos discursos, los mismos mecanismos de cohesión a la gente, etcétera. Esa es la parte de una estrategia. Pero no nos olvidemos que la estrategia americana ahora para el continente es en estricto el de que definitivamente tiene que dominar todo el continente y es, ¿no es cierto?, su patio trasero. Y está fijado, ¿no es cierto?, que desde la parte norte hasta el Ecuador es, ¿no es cierto?, el límite de el espacio geográfico nacional de control de los Estados Unidos. Es posible que el Ecuador a lo mejor no sea, ¿no es cierto?, el gobierno como tal, no sea la pieza fundamental en este momento, pero el país sí, sí lo es, porque tienes Galápagos como un punto, ¿no es cierto?, de bloqueo de lo que es a la política china y el manejo, mm, ¿no es cierto?, del Pacífico y lo que puede significar el comercio con este momento que viene a representar, ¿no es cierto?, el puerto del Perú mm. y lo que viene a significar, ¿no es cierto?, luego la salida hacia el Atlántico a través de Brasil. Entonces, la estrategia es clara, la estrategia está marcada. Aquí por eso es que al gobierno norteamericano este rato le puede resultar muy útil la figura del señor Noboa, pero mañana puede, ¿cierto?, simplemente ser una figura de recambio, porque en la estrategia americana lo que a ellos les interesa, ¿no es cierto?, es cómo controlan el territorio y cómo manejan la política en contra de Rusia y China, que fundamentalmente es lo que les interesa, que salgan de aquí del país en términos de sus inversiones, para que vengan las inversiones americanas. Por cierto, la geopolítica cambia siempre en beneficio de quienes necesitan más y más y más poder y más dinero. Pero también existe que la desesperanza en el pueblo ecuatoriano. Algunos gobiernos ofrecieron, sí, cambios rápidos, pero no se ven los cambios, la seguridad, la oportunidad, la percepción en las calles parece completamente distinta a lo que es la realidad. Por eso hay un ambiente social muy delicado, Pedro.
yo creo que estamos caminando sobre una navaja y a lo mejor en algún momento puede suceder algo como la petición, por ejemplo, de la revocatoria al mandato presidencial. Bien, no te olvides que una situación como esta, similar, incluso mucho más profundizada, fue la que vivió Chile y dio como origen a las semejantes manifestaciones Ujú, que después llevaron, ¿no es cierto?, a la constituyente en Chile. Pero a pesar de que el pueblo salió a las calles, demostró que definitivamente había una alternativa, la derecha pudo virar y la constituyente, lo cierto, fue una constituyente derecha que al final no permitió los cambios que eran necesarios. Aquí en nuestro país algo similar puede suceder. Es indudable que algo adentro, ¿no es cierto?, puede estar formándose, cocinándose, digamos, y que en un momento determinado puede, ¿no es cierto?, tener una válvula de escape y obviamente, ¿no es cierto?, explosionar y no tener un control. Pero por eso precisamente es entonces de que se requiere de que las fuerzas progresistas hagan un esfuerzo por comprender esta realidad, por comprender lo que estamos viviendo y presentar un espacio de alternativa. Fíjate tú que es grave lo que tenemos que ver, que para esta coyuntura que vamos a vivir, que son de las nuevas elecciones seccionales, ujú. no haya habido la posibilidad mínima de un acuerdo de diversas fuerzas, porque realmente la única posibilidad real de poder volver a ser gobierno es cuando nosotros tengamos la capacidad de coger los gobiernos locales, porque es necesario copar el territorio para entrar a dar pedagogía a la gente e indudablemente organizar a la gente, construir agendas locales y tener recursos más sensibles a las demandas ciudadanas. En las elecciones seccionales posiblemente se presente un cuadro diferente al anterior, pero es fragmentada también la política de los gobiernos seccionales. Vemos cómo las pugnas, las rivalidades, en fin, entran en el aspecto político, incluso en el aspecto ético. ¿Tú crees que estas elecciones, que serán el 29 de noviembre, cumplan con esa expectativa de ciertos grupos políticos como el tuyo, de que podría cambiarse de alguna forma la realidad nacional cooptando estas dignidades? Eh, A ver, valdría aclarar, porque a lo mejor, ¿no es cierto?, puede que haya confusión en mis palabras. No creo, ¿no es cierto?, que la realidad nacional pueda cambiarse exclusivamente, ¿no es cierto?, desde una elección seccional. Lo que manifiesto es de que a la final, el ganar los espacios seccionales permite tener mayor conexión con la gente, mayor conexión con el territorio, tener la construcción de agendas locales que recogen las demandas de la gente, pero lo que podemos aprovechar es de que problemas nacionales puedan ser canalizados, articulados en lo local. Es decir, Ujú. veamos, la crisis de salud, podemos entender, ¿no es cierto?, aquí lo que tenemos en el hospital regional, lo que ello significa, la falta de medicina, la falta de atención, los impagos, en fin, todas las cosas que hay de por medio. El caso, ¿no es cierto?, de la vialidad y el aislamiento que significa frente a que nosotros somos un polo de desarrollo regional. Entonces, allí hay espacios. La educación, ¿cómo ha salido la gente? ¿Cuánto está? Nosotros que vivimos de la migración, tenemos que saber lo que eso significa y el impacto que ello tiene. ¿Cuántas familias nuevamente aquí se han desagregado porque definitivamente la gente salió o internamente o hacia afuera? Es decir, hay elementos de la coyuntura nacional que pueden ser articulados en lo local y desde allí poder, ¿no es cierto?, levantar una línea de oposición que no solamente pase por el espacio local, sino se proyecte en lo nacional. Correcto. Podría ser entonces la semilla que germina a nivel nacional, las alcaldías, las prefecturas, los gobiernos seccionales. Pero quisiera terminar el programa de esta forma. No sé si la pregunta sea la más acertada. Creo que el pueblo ecuatoriano se ha acostumbrado a la violencia en algún momento. Una noticia de sicariato paralizaba al Ecuador. Hoy ocurren varios sicariatos al día, a pesar de que el gobierno se encarga de desvirtuar, de tratar de crear otra realidad, pero parecería que la violencia se ha normalizado. Es lo más grave que le está pasando tal vez a la sociedad, Pedro. Claro que sí, porque no te olvides que esa violencia que vemos en las calles, con las muertes, los asesinatos, etcétera, se da, ¿no es cierto?, supongamos, en las redes sociales o en medios de comunicación, cuando se dan los asesinatos reputacionales. No hay Ujú. ningún problema de hacer eso
carne para destruirle a un adversario político o a alguien que considera, ¿no es cierto?, que definitivamente es un opositor del régimen. El fraccionamiento y esta política de odio que se han generado en el país, indudablemente es la fractura que ha atravesado a todo hogar ecuatoriano. Persona con la que uno conversa, uno sabe que muchas de las gentes dicen, ya no es posible hablar en mi casa, ya no podemos. Peor si es de política, ya nada, ahí sí se acabó el tema. Entonces mejor hemos decidido no hablar de política ni de los problemas que pasan en el país para estar hablando de, qué sé yo, de las novelas o de cualquier cosa, porque eso es lo único que junta, el resto, ¿no es cierto?, divide y fracciona. Estas sociedades nos tienen así, indudablemente eso es lo que nos afecta y lo que hay que cambiar. Por La, comu- eso, la disputa del sentido común es lo necesario, la comunicación está por encima de la gestión. totalmente. La comunicación prácticamente sustituye a la gestión, es la que nos plantea un relato y nos tiene un país, ¿no es cierto?, de mentiras viviendo todos los días de los ecuatorianos. Muchas gracias, Pedro, por tu colaboración. Señoras y señores, Pedro Antonio Marco, Cornejo Calderón conversó con nosotros. Gracias nuevamente. Nos vemos el día de mañana. un gusto, gracias. Gracias.